Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 3 de junio. Comenzamos con español, el tema es ¿qué son los periódicos? El primer video nos habla de los reportajes. Un reportaje es un trabajo periodístico que consiste en representar un tema de actualidad de la forma más novedosa y completa posible, tanto en su parte escrita como visual. En la editorial lo primero que se decide es el contenido del reportaje, después se decide la fecha de publicación. Una vez decidido el tema se comienza a recopilar información. Después de recopilar información, los periodistas resumen y explican solo lo más interesante. Los diseñadores recopilan y seleccionan las mejores fotografías y para la ilustración la hacen dibujantes o ilustradores, muchas de ellas son generadas por computadora. Después se ordena cada parte, lo primero que se coloca es el título, después la entrada, el desarrollo o cuerpo del reportaje y el pie de foto para explicar las imágenes. Después se hacen varias revisiones y al final se manda a la imprenta y listo. El siguiente video es una entrevista a Elena Poniatowska. Es una de las escritoras más famosas de México. La primera pregunta es cómo comenzó a escribir, a lo que Elena contesta que ella primero era periodista y después comenzó a escribir cuentos. Después le pregunta el entrevistador cuál es su escritor favorito, a lo que la escritora responde que tiene varios como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Rosario Castellano. Después el entrevistador le pregunta cuál fue el primer libro que leyó, a lo que la escritora contesta: mi primer libro lo leí en francés porque antes vivía en Francia y leía libros para niños, uno que se llamaba Las desgracias de Sofía. El entrevistador le pregunta si ella habla francés, la escritora le responde que es su lengua materna. Al terminar la escritora nos habla un poco en francés. Si pudieras entrevistar a una persona, ¿quién sería? El siguiente video nos habla de las noticias y su estructura. La noticia es un texto o testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se desarrolla en la comunidad. Las noticias deben ser veraces, objetivas, claras y concisas, breves y concretas. General, actual. La noticia debe de tener un titular, es amplia, concisa y breve, debe de llamar la atención. El resumen de la noticia debe de responder qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. El cuerpo de la noticia agrega información complementaria que ayuda a entender la noticia en el desarrollo de la nota. Y por último, el remate. Es el último párrafo que da a entender por sí mismo que la noticia ya se acabó. Al final nos preguntan, ¿cuáles no son características de la noticia? La respuesta es subjetiva, mentira y calumnia. ¿Cuáles son las partes de una noticia? El titular, el lead, cuerpo de la noticia y remate. ¿Cuántas y cuáles preguntas debe responder un lead? Son 6. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? El remate debe de ser concluyente, con un dato secundario que dé a entender que la noticia acabó. Escribe un reportaje de algún suceso que haya pasado en tu casa durante este tiempo que no has ido a la escuela. Si te es posible, utiliza fotos y si no, utiliza tus propias ilustraciones. En el libro de español de tercer grado a partir de la página 96 y en el de cuarto grado en la página 70 se explica el tema. Continuamos con matemáticas. El tema es ¿cuánto mide un ángulo? El siguiente video se llama Buscando ángulos en mi casa. No es tan fácil porque la mayoría de los ángulos son rectos, es decir, mide 90 grados. Como el cuadro, la esquina de la pantalla, no todos son rectos. También encontró en su colección de minerales un ángulo de 140 grados, es decir, un ángulo obtuso. En su caballete también encontró un ángulo de 50 grados, es decir, un ángulo agudo. En su pista de skate para dedos encontró varios ángulos como el ángulo obtuso que mide 160 grados y en su caja de videojuegos encontró un ángulo llano que mide 180 grados. Ponte frente al espejo y forma 3 ángulos diferentes usando tu cuerpo. Dibújate en tu cuaderno formando cada uno y traza con una regla las líneas que lo representan. El siguiente video se llama 11 edificios que redefinieron la arquitectura. La estructura de hormigón y vidrio que se asemeja a un iceberg envuelto por velas fue diseñada por Frank Gehry en 2008. Shanghai Torre, diseñada por la firma Heiser. La torre de 631 metros de altura posee el récord del edificio más alto de China. 432 Park Avenue es un edificio residencial situado en el centro de Manhattan. Mide 424 metros y puede verse desde cualquier punto de Nueva York. Dave Ward Museum es un museo situado en el centro de Los Ángeles que alberga cerca de 2.000 piezas de la colección Broad de arte contemporáneo. De Oculus, el diseño del arquitecto español Santiago Calatrava tiene forma de ave fénix a mitad de vuelo. La Filarmónica fue construida sobre un robusto edificio que funcionó como almacén hasta el siglo XX. Apple Park, creado por la firma Forterra,
campus de 70 hectáreas situado en Copérnico, California. El siguiente video nos enseña a medir ángulos. Lo primero que hacemos es colocar nuestro transportador. La línea que tiene dibujada el transportador debe coincidir con la línea que tenemos. Como la línea coincide con este cero, entonces usamos los números que están por dentro y el ángulo mide 49 grados. En este otro ejemplo el cero queda por fuera, por lo tanto queda en medio de entre el 130 y 140 de este ángulo, mide 136 grados. En este ejemplo también el ángulo queda por los números de afuera y nos mide 24 grados. El último ejemplo, el ángulo lo marcamos con un 0 de dentro y el ángulo nos mide 113 grados. Si quieres calcular el ángulo externo, puedes restar 360 menos 113 grados, que es lo que midió el ángulo interno, y el ángulo externo mediría 247 grados. Mide en tus dibujos los tres ángulos que formaste con tu cuerpo. Registra cuántos grados tiene cada uno y no olvides utilizar el símbolo que los representa en la parte superior de la derecha de la cantidad. También clasifícalos en agudos, rectos u obtusos. En el libro de matemáticas de tercer grado, en la página 137 a 140 y de cuarto grado de la 64 a 76, podrás estudiar el tema. Si conoces a alguien que pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.